Hace tiempo había un hombre llamado Juan. No tenía dinero, pero era bueno con todos. Juan tenía una casa pequeña. Su trabajo era vender flores. Tenía que trabajar muy duro para tener sus flores en buen estado. Tenía el jardín más bonito del pueblo. Él iba cada semana a la ciudad para vender sus flores. Juan tenía varios amigos, pero Don Justo era su mejor amigo. Don Justo era muy rico. Él siempre iba a la casa de Juan para pedir flores para su casa, pero Don Justo no quería pagar. Nunca le daba dinero a Juan. Don Justo decía: Los amigos de verdad dan todo a sus amigos. Don Justo era muy bueno para hablar. Juan estaba feliz de tener un amigo que podía hablar tan bien. Don Justo nunca le daba nada a Juan. A otras personas esto les parecía raro, pues él tenía mucha comida y mucho dinero. Pero para Juan esto no era importante. Le gustaba mucho escuchar a Don Justo. Don Justo decía que un amigo de verdad no espera nada a cambio. La mayor parte del año, Juan era feliz, porque tenía muchas flores para vender. Pero en invierno no tenía flores. No tenía nada que vender. Tenía hambre y frío. A veces se iba a dormir sin comer casi nada. Durante el invierno, Juan estaba muy solo, pues Don Justo nunca iba a verlo. Don Justo tenía una casa muy grande. Durante un invierno, le dijo a su esposa: No es bueno que vaya a ver a Juan ahora. Cuando alguien tiene problemas, es mejor que esté solo. Si yo voy a verlo, solo voy a darle problemas. Y yo no quiero darle más problemas. Yo creo que así es un amigo de verdad. Y yo siempre tengo razón. Voy a esperar hasta que pase el invierno. Entonces voy a ir a la casa de Juan. Él me va a dar un montón de flores y eso va a hacerlo muy feliz. Su esposa estaba tomando vino al lado del fuego y dijo: Tú siempre pensando en los demás, querido. Qué bonito hablas. Eso es lo que me gusta de ti. La hija de Don Justo dijo: ¿Y si Juan viene a nuestra casa? Podría venir un día. Aquí no tendría tanto frío. Y si él tiene hambre, yo puedo darle la mitad de mi comida. ¿Cuándo vas a aprender, hija? No sé para qué vas a la escuela. Ya te lo he dicho. Si Juan viene, él va a ver nuestra comida, nuestro fuego y nuestro vino. Él se va a sentir mal si ve todo esto, porque él va a querer lo que no tiene. Hasta se podría volver malo. Yo no voy a dejar que Juan se vuelva malo, porque yo soy su mejor amigo. La niña tenía mucha vergüenza y se puso a llorar. Ella era demasiado joven para entender estas cosas. La esposa de Don Justo dijo: Me encanta cómo hablas, querido. Tienes toda la razón. No es buena idea que Juan venga. Gracias, amor. Tú sí me entiendes. Muchas personas hacen el bien, pero no muchos pueden hablar bien. Esto significa que hablar bien es más difícil y es mucho más importante. Tan pronto como terminó el invierno, Don Justo dijo a su esposa que iba a ver a Juan.
Tienes un gran corazón, querido. Siempre estás pensando en los demás. Anda a ver a tu amigo Juan y por favor, trae muchas flores. Así que don Justo salió de su casa. Cuando vio a Juan, dijo: Buenos días, Juan. Buenos días, don Justo. ¿Cómo has estado, querido amigo? Espero que el invierno no haya sido muy duro para ti. Bueno, en primer lugar, gracias por preguntar, don Justo. El invierno sí fue duro. Pero ya pasó el invierno y estoy feliz, pues tengo muchas flores para vender. Juan, durante el invierno, muchas veces hablamos sobre ti. Estábamos pensando en ti. Eso fue muy bueno de su parte, don Justo. Yo pensé que usted ya no iba a venir. No sé de qué me estás hablando, Juan. Yo siempre me acuerdo de ti. Eso es lo bonito de tener amigos. Pero creo que tú no entiendes estas cosas. Por cierto, tus flores se ven muy bien. Sí, se ven muy bien. Y por suerte son muchas. Las voy a llevar a la ciudad y las voy a vender. Con el dinero voy a recuperar mi escalera. ¿Recuperar tu escalera? ¿Por qué? ¿Qué pasó, querido amigo? La tuve que vender, don Justo. El invierno fue muy duro. No tenía dinero para comprar comida, así que primero tuve que vender mi mesa. Después me tocó vender la cama. Por último, tuve que vender mi escalera. Pero ahora voy a recuperar todo. Después de escuchar la historia de Juan, a don Justo le dio mucha pena y dijo: No te preocupes, Juan. Todo va a estar bien. Yo te voy a dar mi escalera. Es cierto que no está en buen estado. De hecho, le falta un pedazo. Pero igual te la voy a dar. Yo sé que es muy generoso de mi parte. La gente va a decir que soy demasiado generoso. Pero a mí no me importa lo que diga la gente. Yo no soy como el resto del mundo. Yo creo que un amigo debe ser generoso. Y además, ya tengo una escalera nueva. Así que puedes estar tranquilo, Juan. Yo te voy a dar mi vieja escalera. Es muy generoso de su parte, don Justo. Y no se preocupe, yo la puedo arreglar. Tengo un pedazo de madera. Un pedazo de madera. Eso es justo lo que necesito para arreglar el techo de mi casa. Qué bueno que tengas uno. Vamos a hacer una cosa, Juan. Tú me das ese pedazo de madera y yo te voy a dar mi vieja escalera. Por supuesto, la escalera vale más. Pero un amigo no piensa en el dinero. Por favor, trae el pedazo de madera. Por supuesto, don Justo. Ahora mismo lo traigo. Juan fue a su casa y volvió con el pedazo de madera. Don Justo vio el pedazo de madera y dijo: No es muy grande. Creo que después de arreglar el techo, no va a quedar mucho para ti. Pero eso no es mi culpa. Y ahora, como te voy a dar mi escalera, estoy seguro de que me vas a dar unas flores. Traje esta caja, Juan. La quiero llena, por favor. Juan dijo con pena. ¿Llena, don Justo? Era una caja muy grande. Si Juan le daba a don Justo lo que quería, no tendría flores para vender. Y realmente quería recuperar sus cosas. A mí me parece que no es mucho lo que pido. Dime si no tengo razón, Juan.
Pero yo creo que un amigo de verdad siempre debe ser generoso. Mi querido amigo, usted puede tomar todas las flores de mi jardín. Yo prefiero ser generoso con usted antes que recuperar mis cosas. Puso un montón de flores en la caja y se las dio a don Justo, quien dijo, Gracias, Juan. Hasta luego. y se fue a su casa. Hasta luego, don Justo. Juan empezó a trabajar en su jardín, feliz por la escalera que iba a tener. Al día siguiente, Juan estaba trabajando cuando don Justo lo llamó desde la calle. Salió y ahí estaba don Justo con un saco grande de arroz. Mi querido amigo Juan, ¿puedes llevar este saco de arroz por mí al centro de la ciudad? Un hombre importante está esperando este arroz. Lo siento, don Justo, pero no puedo. Lo que pasa es que hoy tengo mucho trabajo. Tengo que trabajar en mi jardín. No me digas, Juan. Te voy a dar mi escalera, así que no es justo que digas que no. No diga eso, don Justo. Así que Juan fue hasta la ciudad con ese saco grande de arroz. En el camino hacía mucho sol. Juan ya no podía seguir. Tuvo que parar un momento. Después de un rato, pudo seguir. Por fin llegó a la ciudad con el saco de arroz. El hombre importante le dio el dinero. Juan no se quedó en la ciudad. Tenía miedo de volver de noche con ese dinero, que no era suyo. Así que volvió al pueblo cuando todavía era de día. Cuando se iba a dormir, Juan dijo, Ha sido un día duro, pero estoy feliz de haber hecho este favor a don Justo. Él es mi mejor amigo y además me va a dar su escalera. y se quedó dormido en la cama vieja que un amigo le había dado. Temprano por la mañana, don Justo vino por el dinero. Pero Juan todavía estaba en la cama. Esta no es hora de dormir, Juan. ¿No te das cuenta de que ya es de día? Deberías trabajar más duro. Perdóname por decirte la verdad. Lo hago porque eres mi amigo. ¿De qué sirve ser amigo de alguien si uno no puede decir lo que piensa? Un amigo siempre dice la verdad. Lo siento mucho, don Justo. Ayer fue un día muy duro y hoy quise dormir un poco más. Juan, por favor, ven conmigo a mi casa para arreglar el techo. El pobre Juan realmente se quería quedar y trabajar en su jardín. Sus flores ya tenían 2 días sin agua. Pero no quería decir que no a don Justo, pues era su mejor amigo. Juan dijo con un poco de miedo, Don Justo, ¿y si le digo que hoy quiero trabajar en mi jardín? Bueno, en realidad, creo que no te estoy pidiendo mucho. No lo digo por la escalera que te voy a dar. Esto no tiene nada que ver con la escalera. Te lo pido como un favor personal. Pero no hay problema, Juan. Después de todo lo que he hecho por ti, si tú no me puedes ayudar, lo voy a hacer yo mismo. Yo ya estoy viejo y podría caer y tener un accidente. Pero como no tengo ningún amigo, lo voy a hacer yo solo, sin ayuda. Después de escuchar eso, Juan dijo, Ya voy, don Justo. y se fue con don Justo a su casa. Juan estuvo trabajando todo el día. Al final del día, don Justo vino para ver cómo iba el trabajo.
¿Has podido arreglar el techo, Juan? Ya está listo, don Justo. No hay trabajo más bonito que el que uno hace por los demás. Hacer cosas por otros te hace feliz. ¿No es cierto, Juan? Es cierto, don Justo. Me gusta hacer cosas por otros. Y en verdad me gusta escuchar sus palabras. Pero creo que nunca voy a poder hablar tan bien como usted. Sí puedes, Juan. Por ahora solo sabes hacer el bien. Pero también vas a aprender a hablar bien. En el futuro vas a poder hablar delante de muchas personas y todos van a escuchar con atención. Todos van a decir, ¡qué bien habla Juan! ¿De verdad lo cree usted, don Justo? No tengo duda, yo creo en ti. Tú eres como mi hermano, Juan. Gracias, don Justo. Es la primera vez que alguien me llama así. Lo único que quiero es que seas feliz, Juan. Y para ser feliz, lo que tienes que hacer es trabajar más. Es mejor que te vayas a tu casa a dormir. Necesito que vayas mañana a la ciudad para llevar a mi perro al doctor. Mi hermano, tú lo puedes llevar, ¿verdad? El pobre Juan tenía miedo de decir algo. A la mañana siguiente, Juan fue a la casa de don Justo para llevar a su perro a la ciudad. Pasó todo el día en esto. Cuando volvió, tenía mucho sueño. Cayó en la cama y no salió de la cama hasta el día siguiente. Al día siguiente, Juan se dijo: Por fin voy a trabajar en mi jardín. pero nunca podía trabajar en su jardín, pues don Justo siempre venía para pedir un favor y otro favor. Juan a veces pensaba que su jardín se iba a morir, y esto le daba miedo. Pero lo hacía feliz pensar en el hecho de que don Justo era su mejor amigo. Es más, don Justo era como su hermano. Él mismo lo había dicho. Además, él le iba a dar su escalera, y eso era muy generoso de su parte. Así que el pobre Juan siempre estaba trabajando para don Justo. Y don Justo siempre estaba diciendo muchas cosas sobre la vida, sobre Dios y sobre lo que significa ser justo. En su cama, antes de dormir, Juan pensaba: Algún día quiero ser como don Justo. Él sí sabe hablar bien. Es cierto que no tengo mucho tiempo para trabajar en mi jardín, pero todo va a salir bien. una noche había una lluvia muy fuerte. Juan estaba en su casa cuando alguien tocó a la puerta. Juan fue a abrir la puerta. Era don Justo. Hermano Juan, tengo un gran problema. Mi hijo se cayó de una escalera. Necesito que el doctor venga a verlo. El doctor vive muy lejos y la lluvia es muy fuerte, así que es mejor que tú vayas. Tú sabes que te voy a dar mi escalera, así que es justo que hagas algo por mí. Por supuesto, don Justo. Para mí es un gusto que usted me haya pedido ayuda. Y Juan salió a buscar al doctor. La lluvia era tan fuerte que Juan casi no podía ver. Después de una hora, llegó a la casa del doctor y tocó la puerta. ¿Quién es? Soy Juan, doctor. ¿Cómo te puedo ayudar, Juan? El hijo de don Justo se cayó de una escalera. Don Justo quiere que usted vaya a verlo.
Está bien. Voy en este momento. Y salió en caballo hacia la casa de don Justo. Juan iba corriendo detrás del caballo, pero la lluvia era cada vez peor y no podía ver por dónde iba. Tampoco podía correr al paso del caballo. Cayó en un canal lleno de agua y murió. La mañana siguiente, un hombre pasó cerca del canal. Vio el cuerpo de Juan y lo llevó de vuelta al pueblo. Juan era muy querido por todo el pueblo, así que todos fueron al funeral. En el funeral, don Justo dijo: El pueblo ha perdido mucho con la muerte de Juan. Sobre todo, yo. Yo le iba a dar mi escalera vieja, y ahora no sé qué hacer con ella. Está en tan mal estado que nadie me la va a comprar. Esto me pasa por ser generoso. Ya no voy a dar nada a nadie nunca más. Fin.